tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendita sea tu misericordia, Dios del cielo, Dios de bondad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te adoramos en este día. Te damos la gloria, te damos el poder, te damos la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Solo tú eres eterno. Eres el creador de los cielos y la tierra. Por eso venimos delante de ti con mucho temor y temblor. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseamos en la tierra. Venimos ante ti en el nombre de Jesús. No necesitamos audiencia, porque tú has dicho que si clamamos en el nombre de Jesús y por sus méritos, tú respondes desde los cielos. Señor, en este día te damos la gloria, te damos la honra. Queremos adorarte, Señor, queremos darte a ti el honor, reconocerte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Elohim, el Shaddai, eres el Elión, eres Jehová Jireh, Jehová Gabaón, Jehová Rafa, Jehová Nichi, Jehová Ichi, Jehová Shalom. Eres Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Eres un Dios de vivos y no eres un Dios de muertos. Eres el Dios del pueblo de Israel. Eres el Dios del caudillo Moisés. Eres el Dios de los jueces de Israel. Tú eres, Señor, el Dios de los profetas, el Dios de los patriarcas, el Dios de los jueces. Por eso en este día te adoramos, te reconocemos que tú eres ese Dios de poder y ese Dios de misericordia. Jesús, en este día te adoramos, bendito Cordero que quitas el pecado del mundo. Eres Alfa y Omega, eres principio y eres final. Eres el lirio de los valles, la rosa del valle de Sarón. Eres el bendito carpintero de Nazaret. Eres la puerta, eres el camino estrecho. Eres el puente que nos une con el Dios creador. Eres el bendito sacrificio que fue entregado por nuestros pecados. Eres aquel que estuvo muerto, mas ahora vive. Eres el fruto de la raíz de David. Por eso te adoramos, bendito Salvador. Espíritu Santo, te adoramos en este día. Eres maravilloso. Eres un silbido apacible. Eres un viento recio. Eres el Paracleto divino. Tú eres el eterno y poderoso Espíritu de vida. Te adoramos en este día, bendita Trinidad. Exaltamos al Padre, exaltamos al Hijo, exaltamos al Espíritu Santo. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Hijo, por morir por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque te has convertido en nuestro Consolador. Te adoramos en este día. Mil gracias, Señor. Mil gracias por la paz, por la seguridad, por la confianza. Mil gracias porque tú estás a nuestro lado. Mil gracias porque todo lo que hacemos es para tu gloria y la honra de tu nombre.
Gracias, Señor. En este día te saludamos en el nombre del Señor. Y a través de este medio cibernético queremos que seas tan amable y que por unos minutos saques tiempo para pensar en tu pastor. Queremos en este día que compartas esta publicación, porque tenemos una palabra de aliento para cada pastor. Muy temprano en la madrugada, mientras muchos de ustedes dormían, el Espíritu susurraba a mi mente y corazón y me decía: yo quiero que le hables y le des una palabra de aliento a cada pastor. Hoy yo quiero que tú pienses en ese hombre, en esa mujer que Dios ha puesto en la grey, en la iglesia, en el lugar donde tú te congregas para adorar a Dios. Que pienses en ese anciano o quizás ese joven inexperto que Dios ha llamado para dirigir una congregación. Hoy yo quiero que tú saques unos minutos y compartas, que puedas pensar en cada pastor. Mientras me preparaba para este momento de reflexión, estaba pensando en tantos amigos pastores que tengo, miles de ellos para ser exacto, y pensando en la mayoría de los que podían venir a mi mente, yo decía: Señor, te pido que lo bendigas, te pido que lo guardes, te pido que lo ayudes, te pido que lo protejas. Entiendo que ser pastor no es nada fácil. Está entre los oficios más difíciles del mundo. Las estadísticas compiladas por el Instituto Fuller dice que el ministerio es uno de los trabajos más pésimos sobre la faz de la tierra. Tiene un alto porcentaje de estrés. Miles de pastores al año sufren de ansiedad, de pánico y otros tantos, hasta ataques del corazón. Cuando el Instituto Fuller comenzó a pensar en los pastores y hizo el estudio, encontró que 90% de los pastores que estaban en el pleno ministerio decían que es lo más duro que le ha tocado hacer. 70% de los que fueron parte de este estudio dijeron 70% que ellos sufrían de baja estima. Un 40% dijo que los conflictos con los miembros de su iglesia ocurren más de una vez al mes. Un 85% dijo que su mayor problema es que están cansados de tratar con gente problemáticas e infelices. 40% dijo que han pensado en dejar el ministerio en los últimos 3 meses. 70% dijeron que no tienen a alguien que ellos consideren un amigo cercano. 50% creen que su ministerio no va a durar otros 5 años. 70% sintieron que Dios los llamó al ministerio pastoral, pero después de 3 años ejercitando el ministerio, solo el 50% de ellos sigue en el llamado. Se abren 4,000 nuevas iglesias cada año en esta nación y se cierran 3,000, escuche esto, 3,936 iglesias. Casi todas las iglesias que se abren se cierran, porque aquellos que empiezan a pastorear se encuentran con la triste realidad que el pastorado es duro. 45.5 dicen que están deprimidos, están desgastados y si pudieran, tomarían un buen descanso por mucho tiempo. En medio de esta pandemia en la ciudad de Nueva York, en nuestra área de Queens y los límites, la frontera con Brooklyn, se cerraron 177 iglesias.
porque los hermanos no colaboraron, no estuvieron ahí para ayudarla a sostener la congregación, aunque muchos de ellos estaban trabajando y otros estaban recibiendo beneficios públicos de desempleo. De acuerdo con este informe del Instituto Barna, la profesión de pastor es una actividad menos respetada que la de vendedor de automóviles. O sea, que se respeta más a un vendedor de automóviles que un pastor en una congregación. Los pastores, y yo quiero que tú entiendas esto, los pastores dicen que la razón principal por la cual dejan el ministerio es que los miembros de la iglesia no están dispuestos a caminar en la misma dirección y no comparten los objetivos, la misión y la visión de la congregación. Ellos argumentan que el mismo Dios quiere dirigirlos en una dirección, pero la gente no está dispuesta a seguir o a cambiar. Hoy te hablo a ti que tienes un pastor. Hoy te hablo a ti que tienes una iglesia, que perteneces a una congregación. Hoy te hablo a ti que en el día de hoy puedes pensar en tu pastor por unos segundos. Hoy yo quiero hablar de esos pastores, amigos míos. Quiero hablar de mi hijo, el pastor Andrés Silva. De mi hermano mayor, el pastor Quitín Silva. Quiero hablar del pastor Rubén Díaz, del pastor Ronnie Alvarado, del pastor Josué Ayala, del obispo Luis Paniagua, o quizás del pastor Roberto López. Quisiera hablar del pastor Herbert Rivera, del pastor Richard Ramírez, o del pastor Miguel Sanguinela. Quiero hablarte del pastor Gustavo Reyes, del pastor Jeremías Valga, del pastor José Mejía. Quiero hablarte del pastor Armando Miranda. Quisiera hablarte en este día del pastor Fructuoso Cardona o del pastor Natanael Montserrat. Quisiera hablarte del pastor Fabián Reyes o el pastor Martín Santillán. Hablarte del pastor Santiago Santos y quizás del pastor Daniel Favela. Hoy quiero hablarte del pastor Rodolfo Gaitán, Ernesto Morales, el pastor de Utah. Hablarte del pastor Luis Valentín Sr., Luis Valentín Jr. Hablarte del pastor Ismael Claudio. Hablarte a ti del pastor Rafael Olavarría. Hablarte a ti del pastor Héctor Aponte. Hablarte a ti del pastor Nelson Aponte. Hablarte a ti del pastor José Colón, del pastor Román Vázquez, del pastor Manuel Mancia, del pastor Samuel Sánchez, del pastor Joel en Poughkeepsie, Nueva York, o hablarte del pastor Josué Blanco en Los Ángeles, California, hablarte del pastor Octavio Blanco en Kansas City, hablarte del pastor Javier Ferrufino Lucino Vargas, hablarte del pastor Félix Ferrufino y hablarte del obispo Vicente Castellano. Hablarte en Ciudad Juárez del pastor Felipe López o el pastor Timo Aponte. O hablarte en Brooklyn del pastor Alberto Castillo. O quizás en el Bajo Manhattan hablarte del pastor Jorge Figueroa. Hablarte del pastor Jorge Acevedo. Hablarte del pastor Julio Mercado. Hablarte del pastor David Mercado, hablarte del pastor Henry Báez en Puerto Rico, o hablarte del pastor José Resino en Texas, hablarte del pastor Etualdo en Coney Island, o el pastor Jorge Pietrasanta en Brooklyn, Nueva York, hablarte del pastor David Orellana en Lakewood, New Jersey, o hablarte del pastor David Salceño en Fontana, California. Hablarte del pastor Luis Díaz allá en Coffee Street en Brooklyn, Nueva York. Hablarte de Carlos Mayorga en la ciudad de Juárez. O quizás un Carmelo Velázquez en la 8ª Avenida en Brooklyn. Hablarte del pastor Rubén Matos en Selma, norte de Carolina. Hoy te quiero hablar a ti de esos pastores y otros miles de pastores que conozco. Hablarte de una pastora como Daisy Mejía,
una Cinia Prado, una Juana Peña, una Miriam Burgos. Hablarte de mujeres y hombres que están sirviendo a Dios en el ministerio. Hoy te quiero decir que tu pastor tiene el trabajo más difícil del mundo. Tristemente, a veces tú eres parte de su dolor. El año 2019, más de 5 pastores del área cometieron suicidio. Me vas a decir, no tenían fe, el diablo los engañó. Sea cual sea la conclusión a la cual tú llegues, podemos ver que el ministerio necesita de gente que le apoye. No te conviertas en una carga para tu pastor. No te conviertas en una carga para ese que Dios ha puesto delante de ti. Me vas a decir, pastor, es que no me llevo bien con él. Tú no sabes que el pastor es la persona más atacada en una congregación. La mujer más atacada en una congregación no es la presidenta de dama, sino la esposa del pastor. Los hijos más malos en toda la congregación son los hijos del pastor. Y todo lo que hacemos siempre encuentra alguien, algún defecto para señalarle a un pastor. ¿Tú no has pensado que ser pastor es sumamente difícil? ¿No has pensado que ser pastor es sumamente difícil? Que es una carga, que lo que hace es quebrantar nuestras espaldas. Que a veces no tenemos a nadie a quien contarle nuestras necesidades. Hoy te quiero hablar a ti para que reconozcas tu pastor, que entiendas que el día del pastor no es una vez al año, que entiendas que el pastor pasa por un montón de vicisitudes, que tiene que llegar a la iglesia como si fuera un payaso y ponerse una máscara sonriendo. Pero el mero hecho de que un pastor sonría no quiere decir que está completamente feliz. Que por más que tú tratas, te abusan, que por más que tú haces, siempre aparece alguien a darte una puñalada en la espalda. El Señor me decía en la madrugada, tú le vas a decir a cada pastor que yo soy el Dios que estoy con ellos, que yo soy el Dios que los voy a ayudar y los voy a socorrer. Ser pastor en esta época, en medio de esta pandemia, es lo más difícil que un ser humano puede experimentar. Los políticos trabajan por un sueldo, hacen un sinnúmero de cosas, terminan su término y desaparece. El llamamiento del pastor permanece para siempre. Hoy quiero hablarte de ese pastor que tú tienes de pelo blanco, chiquito, gordito, o quizás flaco, delgado, con buen cuerpo. Quiero hablarte de ese pastor que a lo mejor no tiene instituto y que a lo mejor no sabe utilizar el vocabulario. Quiero hablarte de ese pastor sencillo que predica en la choza de tu pueblo. Quiero hablarte de ese pastor que aunque tú no lo sabes, se desvela por ti. Que cuando tú no vienes a la iglesia, ese pastor se le rompe el corazón. Ese pastor que cuando llega la última semana del mes ya está desesperado. Y lo primero que hace es preguntarse cómo voy a pagar la renta, el alquiler o la cuota de este lugar. Hoy te quiero hablar a ti de ese pastor que no se puede enfermar porque el que siempre está enfermo eres tú. Hoy te quiero hablar de ese pastor que sufre en la casa cuando tú te apartas del Señor. Hoy te quiero hablar de ese pastor que tanto utilizas como tema cuando te sientas a la mesa, que hablas y lo criticas, que le exige sin darle nada a cambio. Hoy te quiero hablar a ti de ese pastor que sufre, que ese pastor que a veces le dice al Señor ¿hasta cuándo? Que a veces siente el deseo de abandonarlo todo como el profeta Jeremías, y dentro de él arde una llama que lo seduce a seguir trabajando para la obra. A lo mejor tu pastor no es el mejor, no tiene instituto. A lo mejor no es un elocuente predicador. A lo mejor no viste de diseñadores, pero fue llamado por Dios. Ese pastor lo escogió el Dios del cielo. Lo escogió porque Dios le vio un corazón pastoral. Dios puso en él amor por ti. Un amor incondicional, que te ama aunque seas débil, que está ahí aunque le falles.
que está dispuesto a extender su mano para levantarte, no importa cuántas veces tú hayas caído. Hoy te quiero hablar de ese pastor que necesita que en este día tú le reconozcas, que le reconozcas y entiendas que estás bajo su autoridad. Pastor René, usted no entiende. Mi pastor no tiene mucho conocimiento. Cuando Dios llama a alguien, Dios no llama al que tiene mayor conocimiento. Dios llama a quien le da la gana. Lo que tiene de más, Dios se lo quita. Lo que le hace falta, Dios se lo añade. Porque Dios lo que anda buscando es gente conforme a su corazón. En vez de criticar a tu pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, la familia del pastor, ¿por qué no le oras al Señor? Para que le dé sabiduría, entendimiento, para que el Dios de los cielos ponga en él un corazón pastoral. Porque en vez de estarlo señalando y te burlas de sus zapatos que están viejos o que no sabe vestir, no te vas a la tienda y le compras una muda de ropa. Te pregunto a ti que me escuchas, ¿cuántas veces has llamado al pastor a preguntarle si ha comido? ¿Sabes la condición financiera de tu pastor? No todos los pastores recibimos un sueldo. ¿Tú no recuerdas al pastor, a la pastora, a la familia pastoral cuando vas de compra? ¿Tú piensas que todo está bien porque predica un sermón fogoso del púlpito hablando de fe? ¿Cuántas pocas llamadas recibimos? A mí me operaron 4 veces. Y en esas primeras 4 cirugías, sin contar la última, que fue un desastre, ningún hermano me llamó para preguntarme si yo necesitaba un galón de leche. Nunca me preguntaron, ¿necesita gasolina, pastor? Lléveme. Por eso yo entiendo los pastores que a veces quieren dejar el ministerio porque la gente no lo reconoce. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste un texto para decirle, pastor, yo le amo, pastor, I love you? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una palmada en el hombro y le dijiste, pastor, todo va a estar bien? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al pastor y le dijiste, pastor, se completó para la renta como hace la hermana Sonia o el hermano Carlos? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que el pastor tiene necesidad? Hoy quiero que tú me escuches por unos minutos. El Señor me decía, dile a mi pueblo que cuide mis pastores. Siempre queremos que el pastor cuide las ovejas, pero el Señor quiere que tú cuides a tu pastor. Que tú lo protejas, que tú le digas, aquí estoy. Que tú le digas, estoy con usted, le voy a acompañar. No dejes a tu pastor solo. No abandones a ese hombre, a esa mujer que Dios puso delante de ti. Extiéndele una mano. A veces el pastor lo que necesita es que tú le digas que estás ahí con él. Se me salen las lágrimas cuando pienso en los pastores. En mi vida yo solo he tenido unos pocos pastores. Mi primer pastor, el licenciado Rafael Torres Ortega, y mi hermano pastor Quitín por los últimos 37 años. Yo no he tenido muchos pastores en mi vida, pero a cada pastor que he tenido la oportunidad de asistir, le he brindado el respeto, el amor, el cariño y la admiración que tanto se merece. Hoy te quiero hablar a ti, por eso te pido que encarecidamente etiquetes a tu pastor en esta publicación. Para que él vea que tú le amas, para que él vea que tú estás con él, para que él vea que hay alguien que piensa en su vida. Hoy te quiero decirle a ti que ese anciano Dios te lo dio
90% de los pastores dice que el ministerio es completamente diferente a lo que pensaban. Porque cuando Dios los puso en esto, Dios nunca le dijo cuál era el precio de pagar. Dios sí reveló su propósito a cada uno de los pastores. Pero Dios nunca le dijo que le iba, por dónde lo iba a llevar para cumplir ese propósito. Gente que las iglesias son problemáticos y lo único que hacen es lastimar al pastor. Comparte esta publicación. Estoy a punto de terminar, pero voy a hacer varias cosas. Hace 2 años exactamente, el Espíritu Santo habló a mi espíritu. Y Dios me dijo: René, levántate a escribir. No hay nadie que le fascine más escribir que este servidor que está aquí. Y el Espíritu Santo me dijo: quiero que escribas algo acerca de los pastores. Y esto fue lo que la inspiración, no voy a decir la revelación de Dios, puso en mi corazón. Y lo comparto contigo en estos minutos y lo quiero compartir con tu pastor. ¿Has pensado en tu pastor últimamente? Es el título que le puse. Y leo a su letra y dice así: a veces se te olvida que tu pastor es tan humano como lo eres tú. Que tu pastor a veces se siente triste, solo y se siente deprimido. A veces se te olvida que tu pastor también tiene sus propias luchas, mientras tú quieres que pelee todas tus batallas. A veces se te olvida que tu pastor se enferma, que tu pastor se desanima y de vez en cuando se llena de ansiedad y hasta de pánico. A veces se te olvida que tu pastor también experimenta la fatiga de la guerra, que se desgasta y que de vez en cuando necesita un momento de descanso y sosiego para poder seguir en lo recio de la batalla. A veces se te olvida que tu pastor no solo tiene sus propios problemas, pero tiene que cargar y tratar de resolver los problemas de otros. A veces se te olvida que tu pastor tiene la misma preocupación que tú tienes por pagar tu renta, pero a él le toca preocuparse por la suya propia y por la del templo. A veces se te olvida que tu pastor, cuando no llegas a los cultos o servicios, se preocupa por ti mientras tú estás descansando o quizás estás de compra. A veces se te olvida que tu pastor tiene hasta que cortarle el tiempo de calidad familiar con sus hijos, esposa y familiares para atender la necesidad de tu familia. A veces se te olvida que tu pastor tiene que preocuparse por pagar todas las deudas de la iglesia, mientras tú ni colaboras con diezmos y ofrendas. A veces se te olvida que tu pastor tiene coral, mientras tú no oras ni por ti mismo. A veces se te olvida que tu pastor estaba tan ocupado que se le olvidó saludarte y tú te vas enojado porque no te saludó. A veces se te olvida que el pastor tiene tantas cosas en su mente que se le olvida llamarte, mientras tú nunca lo llamas a menos que necesites un favor. A veces se te olvida que tu pastor tiene que contestar todas las llamadas y hacer las visitas, o si no la gente se enoja con él. A veces se te olvida que tu pastor tiene una vida tan rápida y que hace muchas cosas mientras los demás no hacen absolutamente nada. A veces se te olvida que tu pastor lo usa a la gente y después que lo usan se van de la iglesia. A veces se te olvida que tu pastor, su esposa e hijos son las personas más criticadas de la congregación.
A veces se te olvida que tu pastor, por más que trate, siempre encuentra a alguien que no está satisfecho. A veces se te olvida que tu pastor tiene el más alto estándar de la iglesia y tiene que vivir como si fuera un santo. Y si falla, lo destruyen, mientras los hermanos pueden pecar, fallar, sin ninguna consecuencia. A veces se te olvida que tu pastor sufre cuando ve la apatía y la falta de interés de los hermanos. A veces se te olvida que tu pastor se siente culpable cada vez que se va un hermano de la iglesia sin decirle adiós. A veces se te olvida que tu pastor ayuna, vigila y ora mientras tú desayunas, almuerzas y cenas. A veces se te olvida que tu pastor cuida de tu vida espiritual y la de tu familia, mientras a ti no te interesa. A veces se te olvida que tu pastor también le gusta de vez en cuando que tú lo llames, que lo saludes, sin necesidad de pedirle favores. A veces se te olvida que tu pastor sacrifica todo por la iglesia, mientras tú no estás comprometido. A veces se te olvida que tu pastor llega temprano a la iglesia, mientras tú llegas cuando está finalizando. A veces se te olvida que tu pastor tiene un automóvil que no se mueve con agua, sino con gasolina, y necesita aseguranza. A veces se te olvida que tu pastor no recibe sueldo, y si lo recibe no es suficiente, mientras tú te quejas de tu buen salario. A veces se te olvida que tu pastor tiene esposa e hijos, y que muchos lo maltratan, y tú eres parte de ese grupo. A veces se te olvida que tu pastor recibe pocas palabras de agradecimiento, mientras tú eres parte del grupo de los malagradecidos. A veces se te olvida que tu pastor se prepara por horas para que el mensaje sea poderoso, mientras a ti no te interesa ni escuchar las palabras que él predica. A veces se te olvida que tu pastor solo le dedica un día del año, mientras el día del pastor debe ser todos los días. A veces se te olvida que tu pastor no es perfecto y que está tratando de hacer lo mejor por la obra y por ti. A veces se te olvida que tu pastor no tiene un paño de lágrimas o un hombro donde llorar. A veces se te olvida que tu pastor desempeña el trabajo más difícil de la tierra, dirigir las ovejas del Señor para llevarlos al cielo. A veces se te olvida que tu pastor solo desea un te amo de tus labios, un toque de tus manos y un abrazo, y que le digas que le aprecias y le respetas. A veces se te olvida que tu pastor lo hace en lo mejor de su habilidad, porque tiene un compromiso con Dios, con la iglesia y contigo. A veces se te olvida que tu pastor te ama con todo su corazón y lo único que quiere es que no lo olvides, que lo recuerdes, que le des amor, que le des importancia y sobre todo que trabajes con él por el bien de las almas y la propagación del evangelio. A veces se te olvida que tu pastor es un ser ordinario que muchas veces hace cosas extraordinarias, pero su debilidad y condición humana no se lo permite hacer más de lo que hace, porque tu pastor no tiene alas, ni tampoco tu pastor sabe volar. A veces se te olvida que tu pastor recibe los mayores ataques, tiene las más grandes pruebas, recibe las mayores calumnias, y es el blanco de todos los chismes de la iglesia. Recuerda que si el pastor
es herido por el enemigo, se dispersan las ovejas. A veces solo lo único que tienes que hacer es recordarle a tu pastor que él o ella anhelan y quieren ser recordados. Desde el escritorio del pastor René Silva, del corazón de un pastor a otro. Te invito a orar por tu pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día vengo delante de ti. Oro por cada pastor. Clamo por ese anciano de paso lento. Oro por ese joven que tiene toda la energía del mundo para pastorear. Clamo por ese pastor de la choza, de la aldea, del pueblo, de la viña, de la ciudad. Clamo por ese pastor que no tiene lujos. Clamo por ese pastor que tiene necesidades. Clamo por ese pastor que es blanco del abuso de los hermanos. Clamo por todo pastor. Dios, son tantos los pastores que en este día pudiéramos nombrar. Pero yo te pido que le ministres a cada pastor en una manera especial. Espíritu Santo, que no se quede ni un solo pastor que escuche esta publicación que no sienta la paz de tu espíritu, tu paz en su corazón. Ayúdalo, Jesús. Sana al que tengas que sanar. Suple al que tengas que suplir. Tráele pueblo nuevo, gente nueva. Produce un avivamiento en cada congregación. Visita cada congregación, yo te lo pido, Dios. Envía un Aarón, un Hur que le levante las manos. Cada pastor, Dios. Envía una Marta, una María, Dios. Envía una Juana. Envía escuderos a cada pastor, Dios. Cubre cada iglesia, Dios. Un vallado de protección, bendito Rey. Activa ángeles guerreros que le ayuden en el conflicto. Tu palabra dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra tu iglesia. Dios, enseña a cada pastor a ser pastor conforme a tu corazón. Si tú los llamaste, Dios, apóyalos, levántalos, socórrelos, súplele, cuídalos, Dios. Dios mío, yo te pido que en este día, todo aquel que ha escuchado esta publicación, en su corazón surja amor por su pastor. Llénanos de amor por los pastores, Dios. Que amemos a cada pastor, a cada pastora. Que echemos, Dios. Que echemos, Señor, hermanos, empujar la carreta. Que estemos a los pies del cañón. Que seamos punta de lanza. Conviértenos en escuderos y escuderas de cada pastor. Que cada pastor reciba consuelo, Dios. Que tú puedas ministrarle en este día. Cuida las esposas de los pastores. Cuida a los hijos de los pastores.
Señor, regresa a los hijos de los pastores que hoy están apartados de ti. Que tus cuerdas de amor caigan en lugares deleitosos y te puedan servir. Dios, que haya tiempo para que el pastor pueda pasar unas horas en tranquilidad con la familia. Trae líderes que ayuden al pastor a llevar la carga, Dios. Trae a las congregaciones gente de compromiso, de fidelidad y de seguridad. Gente que te ama a ti sobre todas las cosas y que después amen a sus pastores con todo el corazón. Dios, yo te pido que ahora mismo toques a ese pastor que llora. Tócalo. Enjuga sus lágrimas. Recógela en tu redoma. Dios, tú entiendes el lenguaje de sus lágrimas. Por eso te pido que le ministres en este día. Te pido, Señor, que escuches esta simple oración que hace un pastor por otros pastores. Tu palabra dice orando unos por otros para que vuestras peticiones sean contestadas. Te pido en el nombre de Jesús que cada pastor tenga el domingo, este domingo próximo, el mejor domingo de sus vidas. Y que puedan ver, Señor, que hay un pueblo que le ama. Que hay un pueblo que se preocupa por ellos. Que hay un pueblo que no va a permitir que viva en escasez. Te lo pido en Jesús. Ya yo voy a terminar. Que Dios bendiga a tu pastor. Ama a tu pastor. Te suplico que ames a tu pastor. Déjale saber que le amas con todo tu corazón. Cuando acabemos aquí, mándale un texto. Llámalo. Dile algo. Mándale un texto a la pastora. Dile, I love you. Los quiero. Gracias por ser mis pastores. Gracias por estar ahí. Lo más cerca que hay del amor de Dios, después del amor de una madre en la tierra, es el amor de un pastor y una pastora por un alma como tú y como yo. Ama a tu pastor. Yo siempre termino con un cántico. Y yo encontré el cántico perfecto para terminar este tiempo de reflexión, y espero que haya sido de bendición a su vida. Nuevamente le pido que por favor comparta, y yo tan pronto termine aquí voy a llamar a mi esposa y le voy a decir que gracias a ella por ser mi pastora también, porque es algo tremendo el poder amar a su pastor. Y no encontré un mejor himno que este, así que se lo dedico a cada pastor, a cada amigo, aquí en Nueva York, fuera de Nueva York, en nuestras naciones, en nuestros países. Es más, se lo dedico a todos los pastores del mundo entero. Y dice así. Este es un cántico que escribió una joven que se llama Marilis Rivera. Y dice así. Tú que has aceptado el llamado del Señor y que predicas la palabra con denuedo. Tú que amas trabajar en su obra y aún en medio de las luchas estás firme. Tal vez en esta tierra no tendrás un galardón. Escúchalo. Quizá nadie reconozca tu trabajo, pero allá en el cielo recompensa tendrás.
y en la ciudad celestial Dios tiene un lugar para ti. Sigue adelante, no desmayes, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te bendecimos en Dios este viene día. con Compártele a tu pastor, etiquétalo. Que Dios bendiga a tu pastor, que Dios lo guarde, que Dios le cuide. Es una oración de un pastor para otro pastor. Ame a su pastor, ámelo con todo el corazón. Y dígale al pastor, gracias por estar ahí. Gracias por soportarme. Gracias por estar ahí cuando más yo lo necesitaba. Y dígale, perdóneme por haber pasado por alto que usted es tan humano como yo. Porque Dios ha puesto en ti su mismo corazón. Que Dios te bendiga. Comparte. Querido pastor. Etiqueta a tu pastor. Ora por tu pastor. Te bendecimos en este día y te damos las gracias por estar ahí. Ama a tu pastor, llama a tu pastor, preocúpate por tu pastor, tu pastora, siempre pendiente, que son los hombres y las mujeres que Dios puso ahí. Y dígale a su pastor, siga adelante, que aquí estamos al pie del cañón para ayudarle. Le bendecimos en este día y nos despedimos cuando finalice este cántico. Tú eres el alma que Dios tiene aquí en esta tierra para alumbrar a muchas almas que viven en la oscuridad. Sigue adelante. Bendito sea el Señor. Les bendecimos en este día.